Bueno, muy contento de estar con ustedes y poder tener algunos minutos para reflexionar sobre esta coyuntura tan compleja en la que nos encontramos. Eh, la mayoría, una buena parte de nosotros estamos confinados, viviendo esta experiencia nueva que es el trabajo remoto. Como muchos de ustedes sabrán, yo participo en un programa regular, Última Mirada, y bueno, todo esto gracias al mismo canal con el que hoy día nos estamos comunicando, que es Zoom, todo remoto, y una experiencia nueva, y que creo que realmente nos lleva a algo que hemos considerado muchas veces. Hay un pecado griego que los antiguos griegos llamaban hubris. Hubris era el pecado según el cual los hombres trataban de asimilarse o de enfrentarse en condiciones iguales a los dioses. Y por supuesto, cada vez que ello ocurría, los resultados eran bastante trágicos para los humanos. Creo que lo que estamos enfrentando hoy con esta pandemia es un caso de hubris. Habíamos llegado a una convicción de que nosotros podíamos manejar cualquier situación, que el mundo era nuestra ostra, que podíamos hacer del planeta lo que se nos antojara. Y a tal punto llegamos en esta filosofía que se llegó a hablar de un nuevo periodo en la Tierra que se denominó el antropoceno, es decir, cuando el hombre, el ser humano, pasa a ser el factor dominante en el desarrollo del planeta. Es decir, nuestra influencia es la que condiciona el desarrollo de toda la vida en el planeta. Cosa que, naturalmente, en el pasado estábamos condicionados por una serie de otros factores naturales. Y en esta fase del antropoceno, quizás uno de los elementos determinantes ha sido el energético, y en particular el uso de los combustibles fósiles, en particular el carbón y, con mayor relevancia aún, el petróleo y sus derivados. Y el desarrollo de los motores de combustión interna generaron una difusión, una multiplicación extraordinaria del uso del petróleo, y eso a su vez generó un fenómeno que son lo que conocemos como los gases de efecto invernadero, es decir, esta contaminación atmosférica que ha ido condicionando el conjunto de nuestra vida. Y esto se ha traducido en un fenómeno particular que es el cambio climático que hoy la mayoría de los analistas considera la mayor amenaza a la existencia humana y del planeta en su conjunto. Sobre este tema trata mi último libro, ¿El mundo será verde o no será? Es decir, esta es la disyuntiva que tenemos. O restringimos nuestra huella ecológica, la influencia que estamos teniendo sobre el planeta, o el planeta dejará de ser lo que hoy es. Y, por supuesto, esto tendrá implicancias directas para todos los que habitamos este planeta Tierra. Bueno, hoy en Chile en particular nos encontramos en una situación muy especial, bastante deseable en muchos sentidos, y es que estamos a puertas de iniciar un debate que se requería hace mucho tiempo para tener una nueva constitución. Y uno de los temas centrales, que a mi juicio, y por eso escribí este libro, ¿El mundo será verde o no será?, uno de los temas centrales es cómo nos vamos a relacionar con la naturaleza. Y ya que estoy hablando con un grupo con ingenieros, los ingenieros en general, nunca es bueno generalizar, por supuesto, pero yo diría que una de las características es o parte de la filosofía implícita en la ingeniería, es que podemos domesticar la naturaleza, podemos controlar el ámbito en el que nos movemos. Y si hay algo que nos está enseñando esta pandemia,
y por eso hablé de hubris, es que no tenemos el control absoluto y peor aún, por ejercer ese presunto control, estamos generando condiciones tan adversas que corremos el riesgo de entrar a una situación sin retorno, algo que algunos han llamado un colapso. Y este colapso vendría principalmente por el calentamiento global. Es decir, no voy a entrar en la lista infinita, pero infinita, de consecuencias desde el derretimiento de los hielos en el Ártico, en la Antártica, los glaciares, la falta de agua, las inundaciones recurrentes que están ocurriendo justamente por estos de hielo, el cambio de la salinidad de los océanos, bueno, uno de los fenómenos más amenazantes es el derretimiento del permafrost, que son estos, lo que está ocurriendo en la tundra o en el norte de Rusia y Canadá, es decir, el derretimiento de este permafrost, de estos hielos permanentes en grandes superficies que están generando enormes emisiones de gases, que son gases de efecto invernadero, que a su vez aceleran el fenómeno de calentamiento global, los enormes incendios forestales, la desaparición gradual, pero acelerada, del Amazonas, que es el principal regulador climático de la Tierra. En fin, podría seguir con la desaparición de especies, con una variedad infinita de fenómenos que se van concatenando unos con otros y nos llevan a un cuadro que es absolutamente amenazante para la existencia humana. Y esto nos lleva a un punto de inflexión en el cual tenemos que reflexionar cómo enfrentamos esta situación. Y paradojalmente estamos quizás en una condición bastante precaria, porque el antropoceno, lo que significa que si los humanos somos la causa principal de los grandes cambios que estamos experimentando en la naturaleza, la buena noticia dentro de la situación crítica es que somos los humanos los que lo podemos resolver. Es decir, si esto fueran condiciones, un calentamiento que proviene de ondas solares, bueno, es poco lo que podemos hacer, pero no, si nosotros somos la causa principal, en nosotros está la solución. El problema está que vivimos en un momento político internacional extraordinariamente complejo, en que hay un rebrote de un nacionalismo, se le ha llamado nacional populismo, en que, como lo fue de manera más emblemática probablemente el presidente Donald Trump y Bolsonaro en Brasil, Narendra Modi en India y muchos otros, ha primado la filosofía de que la caridad comienza por casa. Y esto llevó, en gran medida, a que una cantidad de países se marginara o participara muy tímidamente en el Acuerdo de París del año 2015 sobre cambio climático. Y este cambio climático está directamente amenazando todos los aspectos de la vida sobre el planeta. Y uno de ellos, muy importante, fundamental, es la diversidad y la capacidad de regenerar la vida. Por ejemplo, hay una gran amenaza sobre los recursos, sobre el agua. Y, por ejemplo, se habla de un cauce ecológico en los ríos. Es decir, un río, si disminuye de un cierto porcentaje, en algunos casos se habla de 15, 20, 25%, si ese cauce es reducido bajo ese porcentaje, los ríos pueden desaparecer. Y para enfrentar esta situación emerge un concepto muy novedoso, muy importante, que va al corazón de este tema, y es el de los derechos de la naturaleza. Es decir, discutir que existen derechos que no solamente son los que se establecen para los beneficios de los humanos, sino que la naturaleza tiene derechos autónomos que le son propios. Y en el caso de los ríos, por ejemplo, un curso ecológico debe garantizar
de que ese río no va a ser afectado o alterado por debajo de un cierto porcentaje. Y eso ya se está aplicando en ciertos países. En India se está tratando de implementar, en Nueva Zelanda ahí ya hay ríos que tienen un estatus autónomo y se han generado autoridades provenientes de las distintas comunidades para establecer ese cauce ecológico. De manera que si hay algo, no voy a decir positivo, porque no lo tiene, pero una oportunidad, esta pandemia que nos tiene confinados y que todavía no vemos realmente la luz al final del túnel, y no lo vemos porque incluso con el aviso de las vacunas todavía quedan muchos interrogantes y cuán efectivas van a ser, es decir, cuánto tiempo van a ser efectivas las vacunas, con qué frecuencia vamos a tener que tener una segunda, tercera, cuarta, quinta dosis, y así sucesivamente, y qué efectos puede tener todavía. Hay muchas interrogantes, pero claro, se comienza a vislumbrar una salida. Y esto, en este momento, en esta coyuntura en que estamos confinados, buena parte de la humanidad, tenemos que reflexionar cómo seguimos hacia adelante. Y este libro, al que hacía alusión, El mundo será verde o no será, lo que postula es que en el debate sobre nuestra futura constitución deberíamos incluir algunos principios universales. Las constituciones no pueden contener detalles de qué se puede explotar, qué no, o cómo hay que desarrollar nuestra relación con la naturaleza en campos específicos. Pero, por ejemplo, un principio universal que debería estar en la Constitución es lo que conocemos como el principio precautorio. Y el principio precautorio es simple. No podemos introducir al medio ambiente ningún elemento que nosotros no podamos garantizar sus consecuencias. Esto, por ejemplo, en el campo de la medicina, los laboratorios, ya se aplica. No se puede sacar al mercado ningún remedio que pueda afectar otro órgano o que tenga efectos secundarios que sean dañinos. Y yo diría, ya que estamos con ingenieros, por ejemplo, uno de los campos fundamentales donde se aplica el principio precautorio es el de la energía nuclear. Yo siempre he sido un contrario a la energía nuclear. Yo sé que el Colegio de Ingenieros ha defendido la energía nuclear y hemos tenido varias polémicas sobre ese particular, y por supuesto cada cual puede tener su opinión, pero a mi juicio, frente a la energía nuclear, el principio precautorio es fundamental. Si uno no puede garantizar que una fuga de radioactividad puede ser contenida y confinada, bueno, uno no puede utilizar energía nuclear porque el principio precautorio no se puede garantizar. Es decir, y esto se vio en Fukushima, en Japón. Todavía Japón no puede resolver qué hacer con las cantidades, pero descomunales, de agua contaminada que fue acumulando después del desastre y de la fuga nuclear que tuvo en 10 de sus reactores. Bueno, como no se puede garantizar, los japoneses han ido reduciendo la generación de energía nuclear en un país que con muy pocos recursos energéticos. Bueno, yo creo que la lección de Japón, especialmente para países sísmicos, es particularmente relevante para Chile. Yo me alegro enormemente que nosotros nunca tuvimos un reactor nuclear para producción nucleoeléctrica. De manera que ese principio precautorio es fundamental y hay otros principios como la sustentabilidad. Es decir, todo emprendimiento ingenieril, comercial, industrial, tiene que garantizar la sustentabilidad y eso se relaciona con los recursos, con los insumos de cada proyecto y así sucesivamente. Bueno, hay muchos principios, justamente el mundo será verde o no será, trata exactamente de eso y enumera cuáles son esos principios. Y bueno, con esto me gustaría concluir señalando que tenemos una ventana de oportunidad y si hay un lado menos oscuro de esta pandemia, es que nos ofrece la posibilidad de reflexionar en el mundo, en el planeta en que vivimos, cómo nos hemos relacionado con la naturaleza y cómo
buscamos reducir nuestra huella de manera de tener un futuro sustentable. Eso, gracias. Muchas gracias, Raúl. Como siempre, muy interesante tus puntos de vista. Por tiempo vamos a tener, si quieres, una pequeña pregunta de la gente, o mía, también puede ser, porque yo se las pido. A mí me preocupa el tema del tribalismo en el que estamos, digamos. Nuestra tribu se llama Chile, la tribu de al lado se llama Argentina, los de allá del norte son los de Estados Unidos. Entonces hay tribus grandes y tribus chicas, pero estamos pensando como tribu estos problemas. Cada uno se preocupa de cómo hace, por ejemplo, acá en Chile un cuarto de la energía se está produciendo con energía renovable no convencional, y estamos bien respecto de los otros países, ¿verdad? Y como somos tan chicos, va a ser más o menos fácil, creo yo, de que avancemos a un 100% de energía verde. No va a ser tan complicado, creo, en unos 10, 15 años, por dar un número. ¿Ya? Pero en otros países se ve que eso va a ser mucho más lento, pero todos estamos pensando esto a nivel país, y el país no es la respuesta para los problemas globales, la definición de país. Entonces, no se ve en el futuro que haya una redefinición de qué es tu tribu, porque las tribus de ahora no funcionan bien para los problemas globales. Tú tienes toda la razón, y lo que carecemos es de una visión holística, y desgraciadamente cuando más necesitamos de una visión mundial, es decir, el planeta es uno y no lo podemos dividir artificialmente, y lo vemos con la pandemia, es decir, tú no puedes resolver la pandemia en un lugar porque si no la resuelves, esto se va a seguir multiplicando y va a afectar incluso a aquellos que lograron inicialmente contener la pandemia. Por lo tanto, a problemas globales se requieren soluciones globales. Pero justamente una paradoja de la globalización fue que generó esta reacción contraria, que es el nacionalpopulismo, en que cada cual se rasca con sus propias uñas, y bueno, lo que le pasa al vecino no es problema mío. El caso más notable de esto fue Donald Trump y la postura de Estados Unidos. Incluso se retiró del Acuerdo de París del año 2015. De manera que vivimos esa paradoja entre lo global y lo local, y de momento lo local ha predominado. Excelente, bien, muchas gracias. Vamos a avanzar entonces en el seminario. ¿Te puedes quedar algunos minutos en el chat? Hay varias preguntas, si las puedes contestar vía chat, sería encantado. Espectacular. Y vamos a continuar.